¿no? Cuando tengo también dos señales de corriente continua positivas, de 6 y de 20. ¿Vamos bien? Entonces habíamos dicho que esas 6 y 20 más o menos me dan una idea, ¿ya? Más o menos, ¿ah? Porque miren, ahora hay 3 diodos, ya no hay 2. La cantidad de divisiones va a depender de la cantidad de diodos, pero nosotros nos basamos siempre primero como idea en las fuentes, ¿ya? Entonces, yo voy a tener aquí, ¿cuánto? Como idea 6, ¿no? 6, sí. Que en realidad es salud, en realidad es X, y acá voy a tener otro corte como idea en 20, cuando en realidad es Y. Yeah. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, esas son mis ideas, 6 y 20. ¿Vamos bien? Ok, entonces, yo tengo una corriente I6 acá, y tengo acá una corriente que es más grande que esta, ¿no? Vamos a dibujarla así. ¿Qué va a ser? I20. En este caso solamente tengo una señal positiva en el voltaje de entrada, ¿no? Solamente es positiva en el voltaje de entrada. Entonces, la única forma de que yo tenga es acá una corriente I. ¿Hasta ahí estamos claros, muchachos? ¿Sí? Perfecto. Entonces, ahora tengo que ver qué es lo que va a pasar. Lo primero que debo entender es que acá hay un I y acá hay un I6. Y acá hay un nodo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿yo qué podría pensar? ¿Que esos van a competir o que van a unirse y se van a ir a la derecha? O sea, en realidad cualquier cosa podría pensar. Que van a competir, porque yo podría decir que esta I6 llega y se ramifica de esta manera, o puedo pensar que llega I6 y que llega I y se juntan y se van, ¿de acuerdo? O que I va a tratar de competir con I6, ¿no? Tanto con I6 como con I20. ¿Me dejo entender? Entonces, como yo no sé qué voy a hacer, lo primero, mi análisis 1, porque acá voy a tener mi análisis 1, mi análisis 2 y mi análisis 3, ¿de acuerdo? Lo primero que voy a pensar es que, ya les he dicho, yo tengo que pensar que los diodos están, ¿qué? Encendidos. Yo voy a pensar que los diodos están encendidos. Por lo tanto, mi primer análisis, ¿qué va a ser? Que el voltaje de entrada es ¿qué? Es, bueno, no es necesario, ¿no? Porque ya es, se supone mayor que 0, pero menor que ¿quién? X. Menor que X. Cuando pasa eso, ¿qué debo constatar? Porque yo voy a decir, ¿qué cosa? ¿Qué voy a asumir? Que el diodo 1, el diodo 2 y el diodo 3, ¿qué voy a asumir? ¿Quiénes están encendidos? Primero empecemos por acá, por este nodo. ¿Yo qué voy a asumir entonces? Que estos nodos van a llegar y ¿qué van a hacer? Van a sumarse y van a sacar una sola corriente hacia la derecha. ¿Por qué? Porque voy a obligarlos a encenderlos. Ya les he dicho, si no saben qué va a hacer el diodo, como en el ejercicio anterior que era un poco más obvio, ¿yo qué voy a hacer? Voy a asumir que están encendidos. Entonces, ¿quién está encendido? Acá. El diodo 1 y el diodo 3. ¿De acuerdo? Yo voy a asumir que el diodo 1 y el diodo 3 están encendidos. Ahora, va a haber una sola corriente que va a venir hasta acá, hasta este nuevo nodo. ¿Y qué va a hacer con esta I10? Va a competir ahora sí, ¿no? Ahora sí va a competir, no hay otra forma. ¿De acuerdo? ¿Pero por qué, ingeniero? Porque esta no puede subir. Esta no puede subir. Porque este diodo no le permite subir. En cambio, este diodo sí le permite subir a esta. ¿Me vas a entender? Entonces, van a competir. ¿Quién va a ganar? ¿La suma de estas dos o la I20? A ver, ¿cuánto vale esto en el primer momento? Está entre 0 y X. Entonces, ¿qué valor obvio, extremo, voy a tomar? ¿Sabes cuánto vale X? No. Entonces, ¿qué valor tomas? 0,1. 0,1 más 6. 6,1. 6,1 compite contra 20. No. No hay forma de que compita contra 20. Por lo menos en este primer rango. ¿Me dejo entender? Muchachos, con la lógica que estoy tomando. Ok, si no puede competir contra la de 20, ¿quién va a ganar?
La de 20, por lo tanto el diodo 2 ¿qué está? Apagado. El diodo 2 va a estar apagado. ¿De acuerdo? El diodo 2 va a estar apagado. Y me quedaría el siguiente circuito. ¿Sí? Me quedaría ese circuito. Que en realidad, ¿esto qué es? No existe, ¿no? Por ser un circuito abierto. Entonces me quedaría eso, ¿está bien? Entonces, ¿qué voy a tener? Dos mallas con mis dos corrientes. Entonces, para que esto sea verdad, ¿qué debería pasar? A ver, ¿qué debería pasar? I1 y 2 deberían ser positivos. I1 y 2 deberían ser positivos. ¿Y cuál sería la otra regla? ¿Cuál sería la regla? I2 mayor que I1. ¿Por qué? Porque I2 es la que está subiendo. Acá hay una competencia en el diodo 1. I1 está bajando, I2 está subiendo. Si yo estoy considerando que este diodo 1 está encendido, ¿quién debe predominar? I2. Entonces, ¿qué digo? I2 debe ser mayor que I1. Tengo que comprobar eso. ¿Me dejo entender? Muchachos, ¿me dejo entender? Perfecto. Entonces, ecuaciones. Menos VI más el voltaje en la resistencia de 2,5K más el voltaje en la resistencia de 5K más 6 igual a 0. Esto es de mi primera malla, ¿no? Bueno, la vamos a poner para no confundirnos. Lo vamos a poner así, ¿ya? No en círculo, porque el círculo es esto. ¿Ya? Ok, entonces ¿qué tendría? Menos VI más 2,5K por I1 más 5K por I1 menos I2 más 6 es igual a 0. Entonces, ¿qué voy a tener? Menos VI más 6 más 7,5K por I1 menos 5K por I2 es igual a 0. ¿Estoy bien? ¿Sí? Ok, eso sería mi primera ecuación. Me voy a mi segunda ecuación. ¿Cuál sería mi segunda ecuación? Menos 6 menos el voltaje, porque esto es así, ¿no? Más menos, más menos, más menos, ¿sí? Menos el voltaje de la resistencia de 5K menos el voltaje de la resistencia de 5K más el voltaje de la resistencia. Vamos a ponerles nombres, ¿ya? R1, R2, R3, R4. Entonces acá le vamos a llamar, para no confundirnos, ¿no? Porque eso puede generar una confusión. Sería el voltaje de la resistencia
R1. 1 más el voltaje de la resistencia 2, y acá sería el voltaje de la resistencia 1. 2 2. más el voltaje de la resistencia 4, ¿no? Ajá. Porque esto es R1, R2 y R4, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces esto igual a 0. Entonces, ¿qué tengo? Menos 6 menos 5K por I1 menos I2 más 5K por I2 igual a 0, ¿no? Entonces, ¿qué tengo? Menos 6 menos 5K I1 más 10K I2 igual a 0. Esa es mi segunda ecuación. ¿Vamos bien? ¿Estoy bien, muchachos? Ok, entonces vamos a comprobar. Vamos a comprobar. ¿Cómo compruebo? Porque no hay forma de que yo obtenga una respuesta acá. Porque ¿cuántas variables tengo? 3. ¿Cuántas ecuaciones? 2. No hay forma, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que comprobar. ¿Yo sé cuánto vale X? No. Pero sé dónde es el origen. Entonces, ¿qué valor asumimos de BI? 0. 0 no. Asumimos, ¿qué cosa? Que VI es igual a ¿qué? A 0,1. Entonces, ¿cuánto vale I1 y cuánto vale I2? A ver, muchachos. Calculadoras. ¿Cuánto vale I1? ¿Cuánto vale I2? A ver. ¿Cuánto? ¿Cuánto vale I1? A ver, calculadoras. ¿Cuánto vale I1? ¿Cuánto vale I2? Para estas ecuaciones, ¿no? Espérate, yo tengo acá el HP. Ok, menos. No hay 0, y algo. Menos 580 milis, microamperes y 310 microamperes. ¿Sí? Ok, entonces vean, ¿qué me está saliendo? Negativo. ¿Qué significa? Que esta corriente no va en sentido horario, sino va en sentido antihorario. Claro. Entonces, ¿qué significa? Que el diodo 2, que estaba acá, o que el diodo 1, que está Apagado. ¿En sentido? prendido. Que el diodo 2 está prendido porque las dos suben. Pero ¿qué pasa? Acá había un diodo y acá había otro diodo. Este está prendido, pero este, por el sentido de esta corriente, que está apagado, ¿no? Debería estar apagado. Entonces, lo que han hecho les ha servido para entender que han empezado mal. Entonces tenemos que volver a empezar. Análisis 1. El análisis 1, ¿cuál es? Cuando VI es ¿quién? Menor que X. Cuando VI es menor que X. Todo lo que han hecho no sirve, ¿ah? Sirve para decirles que han pensado mal y que tienen que volver a hacerlo. Entonces, cuando VI es menor que X, ¿qué pasa con el diodo 1? ¿Qué pasa con el diodo 2? ¿Y qué pasa con el diodo 3? ¿Qué pasa con el diodo 1? El diodo 1 está prendido. El diodo 1 es este. Las dos corrientes están subiendo. El diodo 2 está apagado porque no hay forma de ganarle al de 20 todavía, ¿no? Es muy grande. Y el diodo 3 está apagado. ¿De acuerdo? Y el diodo 3 está apagado. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener el siguiente circuito. Este es R1, ¿no? Este es R2. Esto vale 6
Esto es R3, esto es 20, esto es R4. Y este es el voltaje de salida. ¿Vamos bien? Ok, entonces, ¿qué pasa? Tendría, todo esto no sirve, porque está abierto. Entonces, ¿qué tendría? Tendría la resistencia 2 con la fuente de 6 voltios y la resistencia 4, ¿no? Con el voltaje de salida. ¿Estoy bien o no? ¿Sí? Ok, porque ese es el circuito, ¿no? No ve, si está conectado al aire, no sirve. Es una resistencia acá conectada al aire, no está conectada a nada, no me hace circuito. Entonces todo esto no sirve y todo esto no sirve, ¿no? Entonces me queda solamente esta malla. Por lo tanto yo voy a asumir que hay una sola malla y hay una sola corriente. ¿Estoy claro? ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a decir? Menos 6 más voltaje en R2 más V R4 es igual a 0. Entonces, ¿qué tengo? Menos 6 más, ¿cuánto es R2? 5K por I más 5K por I es igual a 0. Entonces, ¿qué tengo? Menos 6 más 10K I es igual a 0. Entonces, ¿cuánto vale I? 0.6. 60. 600 micros. 600 micros. Micros, sí. 600 microamperios. Amperios. ¿De acuerdo? Entonces, el voltaje de salida, ¿qué es igual? 3. ¿A qué sería, pero a qué sería igual? Matemáticamente hablando. Voltaje en R4 o porque esto es así, ¿no? Más menos, no. Así, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿a qué sería igual? Sería a esto, que sería igual a ¿qué? A más V R4 o menos VR2 más 6. Cualquiera de los dos te da la misma respuesta. Entonces, el voltaje de salida, ¿cuánto sale? 3 voltios. Por cualquiera de los dos lados tiene que salir 3 voltios exactos. ¿Ya? Yo hago esto para que ustedes tengan alternativas, ¿ah? Solamente para que tengan alternativas, para que ustedes elijan el que quieren. Estoy demostrando lo que he dicho en la clase pasada, que cualquier camino es válido. ¿De acuerdo? Cualquier camino es válido. ¿Sí? Es como que yo haga esto. Este es el camino verde y este es el camino rojo, ¿no? Ya, este sería el camino rojo y este sería el camino verde, ¿no? ¿Sí? ¿Me dejo entender, no, muchachos? Ok. ¿Hasta aquí? ¿Alguna duda? No. Entonces, ¿qué me salió? Constante. Me salió constante. Por lo tanto, yo puedo decir que X es ¿qué? 3. Yo puedo afirmar que X es 3. Si no te sale constante, no puedes afirmar nada. Tendrías que hacer ¿qué? El otro análisis y hacer ¿qué luego? El máximo del 1 con el mínimo del 2, ¿no? ¿Me dejo entender? En este caso nos ha vuelto a salir constante, así que enhorabuena. ¿De acuerdo? Entonces sigamos. Nos vamos al segundo. Nos vamos al segundo análisis. ¿El segundo análisis qué es? Que VI es ¿qué? Mayor a 3. Esto es así. Es mayor que X, menor o igual que Y. ¿De acuerdo? Mayor que X, menor o igual que Y. Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar con los diodos 1, 2 y 3 en este caso? Diodo 1, diodo 2 y diodo 3. ¿Cuál es el imposible
de ganarle ahorita? El diodo 2. ¿Por qué? Porque es el más fuerte todavía. Yo debería entender, miren, ahorita yo tengo este prendido, este apagado y este apagado. ¿Qué es más fácil? Este que estaba apagado, prenderlo, este que estaba prendido, apagarlo, o este que estaba apagado, prenderlo. ¿Cuál es el más difícil? Empecemos por ahí. Prender este, porque este está como el más grande, ¿no? O sea, a él se necesita mucha fuerza para ganarle a él, a este diodo 2. Entonces, ¿qué voy a decir? Que el diodo 2, ¿qué sigue? Apagado. Voy a asumir que el diodo 2 está apagado, porque todavía falta mucho. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Prender el diodo 3 porque está apagado o apagar el diodo 1? ¿Prender quién? El diodo 3, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? El diodo 3 lo voy a encender y el diodo 1 permanece encendido, ¿no? Permanece encendido. Pero ingeniero, ¿es este caso? Sí, es este caso. Entonces, yo no voy a volver a hacerlo, pues, ¿no? Entonces, para algo me sirvió mi error. Para algo me sirvió mi error. ¿Para qué? Para hacer lo mismo acá, ¿no? Para hacer lo mismo ahí. Ahí está. ¿Sí? Porque es el mismo circuito, ¿o no? Es el mismo circuito. ¿Qué tengo que comprobar ahora? Que I1 y I2 sean ¿qué? Positivos. Y que I2 sea mayor que I1, ¿no? Porque es hacer en las condiciones. ¿De acuerdo? Pero ahora voy a ver si es verdad. ¿Cómo voy a hacer? Voy a volver a asumir. Asumimos, ¿qué cosa? Que VI es ¿quién? Es 3,1. Asumimos que VI es 3,1. ¿Por qué? Porque X es 3, ¿no? Ese era mi X, ¿no? Ese era mi X. Ya sé que es 3. Ya sé que es 3. Entonces, asumimos que VI es 3,1. ¿Cuánto sale I1 y cuánto sale I2? I1, 20 microamperios. I1 sale 20 microamperios. 610 610 microamperios. Entonces, ¿ambos son positivos? Sí. ¿I2 es mayor que I1? Sí. Entonces, ahora sí está bien. ¿Se dan cuenta? Miren, 3 voltios todo lo que ha cambiado, ¿no? 3 voltios todo lo que ha cambiado. Entonces, ese análisis sí es el correcto para la segunda. O sea, en verdad, este está prendido y este está apagado para el segundo caso. ¿Me dejo entender? O sea, esto que fue mi error me ha ayudado acá. No siempre va a pasar, ¿ah? Casi siempre, pero no es una regla. Esto lo único que me ha servido es para decir, como yo he asumido que los diodos estaban encendidos, me he dado cuenta que no estaban. Uno estaba apagado y tengo que rehacer mis cálculos. ¿Me dejo entender? Por eso les digo, siempre asuman, si no saben, tienen que asumir que los diodos están encendidos, ¿ya? Porque la matemática te va a decir no estaba encendido, ¿sí? Ok, entonces sí está bien. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer ahora? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que calcular quién. ¿Quién tengo que calcular? VO, ¿no? VO. Entonces, ¿qué voy a hacer? Despejo I1 en 2. ¿Ya? Despejo I1 en 2. Eso ya es matemática, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Despejo I1 en 2. Si despejo I1 en 2, ¿qué me queda? Me queda menos 6. I1 sería igual a ¿qué? Menos 6 más 10K por I2 sobre 5K. ¿Estoy bien? Estoy despejando I1 en esta ecuación. ¿Sí? ¿Y ahora qué hago? Esta va a ser mi ecuación 3. ¿Ahora qué? 3 en
1, ¿no? 3 en 1, no puedo reemplazarle en 2 porque no tendría sentido. 3 en 1, ¿por qué? Porque yo quiero que I2 esté en función de quién. A ver, ¿por qué hago esto? Antes de hacer eso, para que se entienda la lógica. Para que se entienda la lógica. ¿Yo qué necesito? ¿Qué necesito calcular? Voltaje de salida. Entonces, el voltaje de salida para este circuito que es ese, porque no lo vamos a rehacer, pues, ¿no? Sería absurdo, ¿no? El voltaje de salida que es igual en este circuito al voltaje en la resistencia 4, ¿no? Porque si pongo 5K yo podría pensar que es esta, ¿de acuerdo? Por eso, si hay dos valores iguales, es preferible darle nombres a las resistencias. Entonces, el voltaje en la resistencia 4. ¿Y el voltaje en la resistencia 4 qué sería igual? 5K. No, otro. Simple, hagámoslo simple. Esto, 5K. ¿Por qué? Y 2. Por I2. Es eso, ¿no? 5K por I2. Pero yo necesito que este, no sé cuánto vale este I2. Entonces voy a hacer que I2 esté en función a quién. ¿A quién? A VI, porque la variable ¿quién es? VI, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿qué hago? Entonces, despejamos I1 en 2. Si despejamos I1 en 2, ¿qué tengo? Que I1 es igual a ¿cuánto? A menos 6 6 más 10. más 10K Y 2 por I2 sobre 5K. sobre 5K. ¿Esto quién va a ser? 3. La ecuación 3. Ahora, 3 en 1. ¿No? 3 en 1. ¿Qué tendría? Menos VI Más 6. más 6 Más 7.5. más 7,5K por I1, ¿no? ¿Quién es I1? Menos 6 más 10. Sería menos 6 10K. más 10K por I2 sobre 5K menos 5K por I2 igual a 0. ¿Se va? ¿Se va? Se va, me queda 1,5. ¿Sí? 1,5. Ok, me queda 1,5. Entonces, ¿qué tendría? Tendría menos VI más 6 más menos 9, ¿no? 1,5 por 6, 9, ¿no? ¿Sí? Menos 9 más 15K por I2 menos 5K por I2 igual a 0. Entonces, ¿qué tengo? Tengo menos VI, eso sería más 3, ¿sí? Menos 3. Perdón, menos 3 más 10K por I2 igual a 0. Entonces, ¿cuánto vale I2? Vale VI más 3 entre 10K. ¿Sí? ¿Estamos bien? Eso es matemática. Entonces, seguimos acá. Seguimos acá. ¿Qué hago? Reemplazo el voltaje de salida. El voltaje de salida que era igual a 5K por I2. ¿Cuánto vale I2? VI más 3 sobre 10K. Entonces se va, me queda 2. Entonces el voltaje de salida para el segundo caso que es igual a VI más 3 sobre 10. Esa sería la ecuación para el voltaje de salida. ¿De quién depende? Del voltaje de entrada, obviamente, ¿no? Del voltaje de entrada. ¿Hasta ahí me hace entender? Ok, perfecto. Nos vamos al tercer análisis.
En el tercer análisis, ¿yo qué tengo? ¿Yo qué tengo en el tercer análisis? Que VI es mayor que Y. ¿De acuerdo? Que VI es mayor que Y. Pero dense cuenta, acá va a pasar algo. Acá va a pasar algo. Estamos analizándolo así, ¿no? ¿Ya? Pero en realidad, ¿cuántas divisiones debe haber? 3. Entonces yo tengo que agregar una Z para ver si es verdad. ¿De acuerdo? Estas me ayudan en función de estos números. Esta era un poco difícil de entender, ¿no? Pero ¿por qué 3 divisiones? Porque hay 3 diodos. ¿De acuerdo? La cantidad de divisiones va a depender de la cantidad de diodos. Estas dos primeras son fáciles para entenderlo más o menos con esto, ¿no? Para entenderlo más o menos con esto. Ok, entonces yo voy a decir que VI es mayor que X, pero menor que ¿quién? Que Z. Pero menor que Z. Entonces, veamos. Estábamos acá. Vean, diodo 1, diodo 2 y diodo 3. ¿Cómo estamos? El diodo 1 ¿qué está? Encendido. El diodo 2 apagado. El diodo 3 encendido. ¿Ya? Miren, por lógica, en un primer momento este peleó con este. ¿No? En un primer momento se enfrentaron y ¿quién ganó? El I6. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué hicieron? Se unieron. ¿Ah? Se unieron y trataron de competir con este, pero aún no pueden. Entonces, ¿qué va a hacer este? Ahora, ¿qué va a ser más fácil? En algún momento, miren, que en un principio no pudo prenderse, porque esta corriente viene acá, pero a partir de qué voltaje prendió? De los 3,1 voltios. Si yo le doy 4, 5, 10, 50, 100, 200, ¿en algún momento se apagará? No. ¿Qué va a pasar entonces con el diodo 3? A partir del momento que se encendió, se va a mantener encendido. El diodo 3 se va a mantener encendido. ¿Por qué? Porque solamente perdió en el primer instante, ¿no? Cuando era chiquito. A partir de ahí dijo, nos unimos. ¿Ahora qué va a hacer? ¿Qué va a ser más fácil? Apagar el diodo 1, porque este va a crecer, ¿ah? Este está creciendo. ¿Qué va a ser más fácil? ¿Apagar el diodo 1 o encender el diodo 2? Apagar el diodo 1, ¿no? Le va a devolver el favor de la competencia a él. Desde el primer momento. ¿Me vas a entender? Entonces, ¿qué debería pasar con los diodos? Ambos diodos apagados. Ambos diodos apagados. Tengo suficiente fuerza para ganarle a la 6, a la corriente de 6, pero no suficiente fuerza para ganarle ¿a quién? A la corriente de 20 todavía. No tengo suficiente fuerza para ganarle a la corriente de 20. ¿Me dejo entender? Ok, entonces, en ese caso, ¿cómo sería el circuito? Yo no vuelvo a hacer esto, ¿ah? Yo lo hago de frente. ¿Ya? Si ustedes necesitan, hagan esto y luego llevan a su segundo circuito. Yo ya lo voy a hacer de frente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo va a ser? VI, ahí está el diodo, Resistencia 1. la resistencia 1, esa línea. Y hay 5. Bueno, ya por ser el último ejercicio que yo voy a hacer. ¿Ya? Ya de ahí ustedes verán. No, profe. No sé qué nunca sé. Esta es R2, 6, R3, 20 y R4, ¿no? Entonces, ¿qué me quedaría? VI, R1 y R4. ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? Ese sería el circuito. Entonces tengo esta malla. Tengo una sola malla, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Una sola malla, análisis. ¿Qué va a hacer? Menos VI más VR1 más VR4 igual a 0. ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué tengo? Menos VI más 2,5K por I
más 5K 5K Por I. por I es igual a 0. Entonces, ¿qué tengo? Que menos VI más 7,5K por I es igual a 0, por lo que I es igual a VI entre 7,5K. ¿Pues bien? ¿Sí? Entonces, ¿para qué hago eso? Para el voltaje de salida, ¿no? Para el voltaje de salida. Porque a mí me interesa ¿quién? El voltaje de salida. El voltaje de salida, ¿qué es igual? El voltaje de salida, ¿qué es igual? A V R4, que sería igual a ¿qué? 5K 5K por I. Entonces el voltaje de salida es igual a 5K por VI sobre 7,5K. Se va. 1,5. Por lo que el voltaje de salida va a ser VI entre 1,5. ¿Estoy bien? Perfecto. Ahora vean, acá tenía variable, ¿no? Como ecuación. Acá tenía como ecuación. Entonces, estas dos ecuaciones, ¿para qué me van a servir? Para calcular Y, ¿no? Para calcular Y. ¿Por qué? Porque para calcular Y, ¿qué tengo que hacer? El máximo de 2 va a ser igual al mínimo de 3. Entonces, ¿qué sería? ¿Qué sería? VI más 3 sobre 2 es igual a VI sobre 1,5. Solo ponen en sus calculadoras y lo resuelven, ¿no? A mí me interesa que lleguen a esta ecuación, no me interesa la matemática, yo les he dicho. Ustedes en sus calculadoras ponen esto y les sale el valor de VI. ¿Cuánto es VI? ¿Hasta aquí son nuestras clases? Ya estamos bien, estamos a la mitad del problema. 9, redondo. ¿Sí? Ok, entonces ¿esto quién es? Y. Esto es Y. Esto no es necesario que lo hagan en el ejercicio, pero lo vamos a demostrar. ¿Ya? Lo vamos a demostrar. Miren, acá dice que este análisis me sirve solamente hasta ¿entre qué valores? 3 y 9. Acá no puedo porque es una sola malla. Para yo comprobar necesito 2 mallas como mínimo. ¿De acuerdo? Necesito 2 mallas como mínimo. Entonces vamos a asumir ¿qué cosa? Vamos a asumir que VI es ¿cuánto? 9,1. ¿En dónde? En el análisis 2. Vamos a asumir que VI es 9,1 en el análisis 2. ¿Ya? En el análisis 2. Entonces, ¿cuánto sale I1 y cuánto sale I2? A ver, muchachos, ayúdenme. Ya tenían esas ecuaciones, ¿no? ¿Cuánto sale I1 con 9,1 y cuánto sale I2 con 9,1 en estas ecuaciones? En estas, ¿no? Que es el análisis 2. Porque estoy asumiendo, pero ingeniero, ¿por qué no lo vemos acá? Porque acá siempre va a haber una respuesta porque es una sola malla. No hay cómo comprobarlo, ¿no? Hay una sola corriente. En cambio acá, ¿cuántas corrientes hay? En el análisis 2, ¿cuántas corrientes hay? 2. Para comprobar necesito mínimo 2 mallas. Para ver qué diodos están prendidos y qué diodos están apagados. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto vale? Con 9,1 en VI, en estas ecuaciones. En estas ecuaciones. 1,22 miliamperios. 1,21 miliamperios. Miren, ¿qué condiciones eran? ¿Los dos son positivos? Sí. ¿I2 es mayor que I1? No. Obviamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya estamos fuera del rango de Y. Porque ya estamos fuera del rango de Y. ¿Me dejo entender? ¿Qué significa? Al ser I1 mayor que I2, ¿qué pasó? Acá, al ser I1 mayor que I2, se apaga el diodo 2.
Oh, perdón, se apaga el diodo 1. ¿Qué es lo que justamente estamos haciendo? Pero no le creo, no termino de creerle. Ok, ¿qué asumimos entonces? 8,9. Que VI es 8,9. ¿En dónde? En 2, ¿no? En 2. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuánto vale I1 y cuánto vale I2? Porque esta es la parte Y, esta es la parte X, ¿no? Así en verde y rojito todavía. ¿Sí? ¿Cuánto sería? 1,18 miliamperios. 1,19 miliamperios. ¿Los dos son ¿Los dos son positivos? Sí. ¿I2 es mayor que I1? Sí. ¿Se dan cuenta? O sea, hasta 8,9 se cumple esto. En 9,1, ¿qué pasa? Ya no se cumple. Entonces, ¿a qué deberíamos irnos? Al análisis 3. Entonces significa que lo que estamos haciendo es lo correcto. Eso es para comprobar. Esto no es necesario. Pero si quieren estar seguros que sus respuestas están bien, es una lógica tan sencilla como esta. ¿Me dejo entender, chicos? Entonces, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? El Z, ¿no? Me falta el Z. Entonces, ¿qué análisis es? El análisis 4. El análisis 4, VI, ¿qué es? Mayor que Z. Entonces, tengo el diodo 1, tengo el diodo 2, tengo el diodo 3. ¿Quién no se apaga a partir de un instante nunca? El diodo 3, ¿no? No se apaga nunca. Es decir, este sigue prendido. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Cuando es mayor que Z, ¿qué debería hacer? Porque en un principio este estaba prendido y lo apagué. ¿Ya? Entonces sería absurdo tratar de prender a este. ¿Por qué? Porque este ya no va a crecer más, ¿no? Este ya está compitiendo con este. Y este que siempre está prendido lo va a obligar a estar siempre apagado a este. Entonces, ¿qué me queda? ¿Prender el qué? El 2. Entonces, ¿qué tengo que hacer con el diodo 2? Encenderlo. Y el diodo 1, apagarlo. ¿De acuerdo? Y el diodo 1, apagarlo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué circuito me queda? Me queda VI, un cable, la resistencia 1, circuito abierto, ¿no? La resistencia 2, una fuente de 6, un circuito cerrado, ¿sí? Una resistencia 3, una fuente de 20 y una resistencia 4. ¿Estoy bien? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué tengo? Tengo VI, R1, R3, 20, R4, el voltaje de salida. Entonces tengo dos mallas. Tengo dos mallas. Entonces, en estas dos mallas, ¿qué voy a hacer? Menos VI, en mi primera malla, ¿yo qué voy a decir? Menos VI más VR1 más VR3 más 20 igual a 0. Entonces, ¿qué tengo? Menos VI más 2,5K por I1. Ojo que este I1 no tiene nada que ver con este, ¿ah? Es como circuitos distintos, ¿no? Todos son circuitos distintos, ¿ah? Más 10K por I1 menos I2 más 20 igual a 0. Para que esto se cumpla, ¿qué debería pasar? En esto, en esta I1 y en esta I2. I1 y I2 positivos. I1 mayor que I2, ¿no? En esto. ¿Sí? Entonces, voy a tener menos VI más 20 más 12,5 K I1 menos 10K I2 es igual a 0. Esa es mi primera ecuación. Mi segunda ecuación, menos 20 menos VR3 más VR4 igual a 0. Entonces, ¿qué tengo?
menos 20 menos 10K 10K. por I1 menos I2 más 5K por I2 igual a 0. Entonces, ¿qué tengo? Menos 20 menos 10K I1 Y uno. más 15K I2 igual a 0, ¿no? Y esta es mi segunda ecuación. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, el voltaje salida, ¿qué es igual? Al voltaje en R4, que sería 5K por I2. Entonces, ustedes díganme cuánto vale I2. Hagan lo mismo que hice acá. A ver, háganlo ustedes. Voy a asumir que ustedes están haciendo el procedimiento, ¿ah? ¿Cuánto vale I2? Tienen que hacer todo este procedimiento. Hagan primero el procedimiento, luego les doy tiempo para copiar, muchachos. Hagan todo este procedimiento. Ya no lo hago porque no tengo pizarra. ¿Ah? Ya no lo hago porque no tengo pizarra. ¿Cuánto vale I2? ¿Sabes acá?